Capítulo 1094. ¿Dónde está mi gato? Después de que se descubrió la pierna, un cambio alarmante comenzó a ocurrir dentro del edificio. Las caras de los niños en la pared cobraron vida. Sus ojos se hincharon lentamente de la pared mientras se movían para seguir a Chen-Hee. El escenario era aterrador, para decirlo menos. Hermano, ¿qué has hecho? ¿Cómo es que se siente como si todas las caras pintadas hubiesen cobrado vida? Xiao Sun seguía de cerca a Chen-Hee. Sus ojos estaban llenos de miedo y terror. Ahora no es el momento de explicar. Necesitamos dejar este edificio lo antes posible. Chen-Ge abrió camino con el martillo del doctor Rompecráneo. Había salido de la habitación 504 cuando escuchó risas de niños provenientes de la habitación detrás de él. Al girarse para mirar, el cabello de Chen-Ge se erizó al instante. Eso se debía a que vio que la pierna cortada de la muñeca de trapo se había puesto de pie sola sobre la cama. Las huellas ensangrentadas en la pared se volvieron húmedas con el sonido de gotas cayendo, mientras que gotas de sangre caían del techo y teñían toda la habitación de rojo. Una risa adorable provenía de arriba de ellos. Los ojos que sobresalían del techo seguían girando. La sangre ahora fluía libremente. 5 dedos manchados de sangre salpicaban por todas las paredes. Un niño desfigurado salía lentamente arrastrándose de la pintura ensangrentada. La sangre aún cubría su cuerpo. Su rostro estaba demenciado y retorcido. Sus labios delgados estaban rasgados en ambos lados, y su mirada venenosa se clavaba fijamente en el cuello de Chen-Ge. Con gotas de sudor frío en la frente, Chen-Ge pronto se dio cuenta de que las cosas solo empeoraban. Cada vez más niños aparecían en la habitación y todo miraban fijamente a Chen-Ge. Tenemos que irnos. Ahora. Tina cargó hacia adelante. Con él abriendo el camino, Xiao Sun y Wen Qin lo siguieron de cerca. El suelo debajo de ellos temblaba y muchos ruidos extraños provenían de todos lados del edificio. El sonido de canicas rebotando unas contra otras venía del techo. El golpeteo constante de pasos resonaba en el pasillo y cada vez más huellas ensangrentadas aparecían en las ventanas por las que pasaban corriendo. Chen-Ge, las palabras en la nota las escribió Xiang Nuan. Eso prueba que Xiang Nuan estaba en esa habitación. ¿Es correcto que nos escapemos ahora y lo dejemos solo allí atrás? Wen Qin no podía estar segura de su propia seguridad, pero incluso en ese momento, la persona que más le importaba era Xiang Nuan. Quizás así era la maternidad. No te preocupes por él. Si no me equivoco, el niño probablemente dejó este lugar hace mucho tiempo. Chen, que se mantenía muy racional. ¿Recuerdas el tirón que sentiste antes? Eso fue él advirtiéndote que salieras de aquí. Mientras tú no estés en peligro, él no hará nada imprudente para salvarte. ¿Entiendes? Wen Qin asintió. En esas circunstancias, la mejor y más lógica solución era escapar lo más rápido posible. Mientras siguieran vivos, siempre tendrían una segunda oportunidad. Xiang Nuan. Sin detenerse, cuando Wen Qin estaba a punto de dejar el 5.º piso, no pudo resistir el impulso de voltear a mirar. Muchos niños desfigurados salían arrastrándose de la habitación 504. Todos les faltaba algo en sus cuerpos. Parecía como si una parte de sus cuerpos hubiera sido arrancada a la fuerza. Algunos tenían la piel removida y otros les faltaban facciones faciales. Estos niños se arrastraban por las paredes, el pasillo y el techo, y también sobre los unos sobre los otros, como si estuvieran locos. Sin embargo, parecían haber fijado su atención en Chen-Ge y se acercaban rápidamente a él. Solo ver eso hizo que las piernas de Wen Qin se debilitaran. Pero ella apretó los dientes, aceleró el paso y continuó corriendo por las escaleras. Chen-Ge también vio a los niños detrás de ellos. Sin embargo, a diferencia de Wen Qin, él no sentía tanto miedo. De hecho, un fragmento de información de los archivos del doctor flotó en su mente. La muñeca de trapo había creado un nuevo cuerpo para sí misma. Era un cuerpo que coincidía con la idea de belleza del doctor. En ese momento, Chen-Ge no le había dado mucho pensamiento a esa frase, pero ahora que veía al grupo de niños desfigurados detrás de él, entendió la profundidad de crueldad que podía existir en esa simple oración. Los 4 archivos parecían muy simples y concisos, y al leerlos, el lector sentía una ligera incomodidad. Sin embargo, al examinarlos de cerca, uno se daba cuenta de que no eran diferentes al diario de un demonio.
Tiene de pere de largo enfrente por Ricoboset et allá, mientras la distancia entre ellos aumentaba. San gente kiraden alquinole puerta de la montaña, había una carretera de montaña de 5 kilómetros de largo enfrente. Mientras corría por las escaleras, Chen-He se encontró con algunas cosas extrañas. Pero no se detuvo a prestarles atención. Si la cosa no bloqueaba activamente el camino de Chen-He, él continuaba pasando. Si intentaban detenerlo o hacían algún movimiento hostil hacia él, entonces recibirían un golpe del martillo del doctor Rompecráneo. Que no tenía otra opción. Si se detenía, los tres, Wen Qin, Xiao Sun y él mismo, serían atrapados por el grupo de ninjos. Luego, se convertirían en objetos de sacrificio para que los espíritus vengativos ejercieran su venganza. Corriendo sin parar, el trío finalmente regresó al primer piso. Manténganse conmigo, no se queden atrás ahora. La ubicación de varios edificios apareció en su mente. Chen que no tenía tiempo para vacilar. Salió inmediatamente del bloque 1 de los apartamentos Jiu Hong. Después de salir del edificio, redujo la velocidad al instante. Agárrate de mis hombros. Rápido. La niebla negra era más peligrosa que el edificio, no se podía ser demasiado cauteloso. Después de asegurarse de que Wen Qin y Xiao Sun habían agarrado sus hombros, Chen Ge se dirigió directamente en una dirección específica. Chen-He, ¿por qué esos niños fantasmas se congregarían dentro de la habitación 504? La nota que Xiang Nuan me dio también fue arrojada desde la habitación 504. ¿Por qué? ¿Crees que él también estaba atrapado junto con esos niños fantasmas? Wen Qin estaba preocupada por muchas preguntas inquietantes. Al final del día, ella era solo una madre normal. Poder seguir el ritmo de Chen-He ya era bastante impresionante. La situación es muy complicada. Después de que lleguemos a un lugar seguro, te lo explicaré con calma. Por ahora, puedes pensar en este lugar como la pesadilla de Xiang Nuan, y el niño se ha perdido en ella. Tenemos que hacer todo lo posible para ayudarlo a encontrarse a sí mismo. Chen Ge hablaba a un ritmo muy rápido. No era su culpa. Una vez que entraba en la niebla negra, su cuerpo se sacudía involuntariamente, como si pudiera ser arrastrado en cualquier momento. Su cuerpo estaba alerta ante el peligro que estaba tan cerca de ellos. Justo cuando Chen He terminó de hablar, antes de que Wen Qin pudiera decir nada, los tres oyeron un estruendo gigante al mismo tiempo. Uno de los edificios en la niebla negra estaba temblando, y el sonido gigante provenía del interior de ese edificio. Alguien más ha encontrado la parte del cuerpo de la muñeca de trapo. Jin Keontre cerró los ojos. Eso debería ser obra de los monstruos del hospital maldito. ¿También están buscando el cuerpo de la muñeca de trapo? Además de él mismo, había otras personas buscando el resto del cuerpo de la muñeca de trapo. De cierta manera, esto le indicaba a Chen He que su dirección general no era incorrecta. Por ahora, ya sé la ubicación del brazo izquierdo y la pierna izquierda de la muñeca de trapo. Una vez que mis empleados se despierten, volveré inmediatamente a estos lugares para arrebatar estas cosas. El edificio tembló durante mucho tiempo y no se detuvo. Después de que se descubrió la parte del cuerpo de la muñeca de trapo, todo el área residencial comenzó a cambiar. Más actividad empezó a aparecer dentro de la niebla negra, y más sombras desconocidas aparecieron en la oscuridad. Se adherían a los edificios como si intentaran entrar en ellos. Cada edificio debería tener una parte del cuerpo de la muñeca de trapo dentro. Está usando su antiguo cuerpo para asegurar que esta área residencial no sea devorada por la niebla negra. En ese momento, la confusión apareció en su mente. He entrado en tantas puertas antes, pero ¿por qué esta puerta es tan diferente a las de los demás? No solo está aislada de la Ciudad Roja, sino que también está rodeada por un mar de niebla negra. Una posibilidad cruzó por su mente, y eso hizo que Chen He frunciera el ceño. ¿Podría ser este el mundo real detrás de la puerta? Los mundos que he visitado antes estaban todos muy cerca y, por lo tanto, dependían de la Ciudad Roja. En otras palabras, las personas que abrieron las puertas empujaron su puerta de sangre en el borde de la Ciudad de la Sangre, y sus escenarios estaban extremadamente cerca de la Ciudad Roja, como la Escuela del Más Allá. Y algunos de ellos estaban envueltos directamente dentro de la Ciudad Roja, como la morgue subterránea del Dr. Gao. Él asimiló todo el escenario y cargó con todo el pecado sobre su espalda. Pero después de que el escenario se derrumbó, uno se daría cuenta de que la Ciudad Roja estaba literalmente justo fuera del escenario. Una especulación surgió en el corazón de Chen He.
Si esta niebla negra interminable se puede ver como un mar ilimitado de desesperación, entonces esta área residencial es una isla solitaria de humanidad dentro del Mar Negro. Entonces, ¿es posible que la Ciudad Roja también sea otra isla entre el Mar Negro? Pero porque demasiadas personas abrieron sus puertas allí, causó que múltiples escenarios y pesadillas se unieran, haciendo que la isla se expanda continuamente hasta alcanzar un tamaño tal que incluso el Mar Negro ya no podía afectarla. Siguiendo este hilo de pensamiento más lejos, Chen He entrecerró lentamente los ojos. El feto fantasma una vez entró en la puerta de mi casa embrujada. Siempre ha querido convertirse en un ser humano, y siempre ha deseado la felicidad, por lo que estaba imitando y persiguiendo las cosas que quería. Entonces, ¿es posible que el feto fantasma esté tratando de construir su propia versión de la Ciudad Roja? Si el feto fantasma quería o no crear otra ciudad roja, no era lo más importante. Lo clave era que la persona de la que el feto fantasma más envidiaba era el mismo Chen He. Pero después de entrar en la puerta de la casa embrujada, el feto fantasma vio algo, y fueron esas cosas las que lo hicieron irse y abandonar a Chen He. Toda la frase sonaba imposible y absurda. Después de que su propia sombra vio el otro lado de su personalidad, escapó en medio de la noche. Eso en sí mismo era algo que valía la pena considerar y contemplar. Si logro sobrevivir a esta misión del feto fantasma y si Sang ya se despierta de su hibernación, tendré que ir a echar un vistazo detrás de la puerta de la casa embrujada. Tiene que dopela de la pista que le dio el teléfono negro sobre la misión del feto fantasma. La pista más importante siempre había estado a su lado. El trío continuó avanzando unos metros más adelante. Tinek sintió que el agarre en sus hombros se apretaba tanto que empezaba a cortarle la carne. ¿Wen Qing? Al mirar hacia atrás desde la esquina de sus ojos, los ojos de Chen He se abrieron en shock. Wen Qing y Xiao Sun habían desaparecido. Las manos que agarraban sus hombros eran dos brazos pálidos cubiertos de livideces mortis. Aspirando una bocanada de aire frío, Chen He no hizo nada imprudente. Continuó guiando a los dos brazos muertos hacia adelante, como si no notara nada fuera de lo común. Las cosas ya habían sucedido. El miedo no iba a mejorar la situación después de todo. Susurros seguían llegando a sus oídos. La niebla negra se arremolinaba. Sombras gigantes se deslizaban a través de la niebla. Estos monstruos estaban más allá de la comprensión de Chen He. Solo verlos hacía que su corazón se contrajera de miedo. Una sombra gigante con forma de araña se arrastraba por la pared exterior del edificio. No muy lejos de él, varios palos sin cabeza de varios metros de altura pasaban caminando. De vez en cuando, aparecían grandes agujeros a su alrededor. A través de la niebla, Chen He no podía determinar cuán profundos eran los agujeros. Quizás, con un tropiezo descuidado, caería directamente en otra dimensión. Los muchos monstruos diferentes en la niebla negra parecían más vivos que antes. El feto fantasma probablemente usó los restos de su cuerpo pasado para proteger estos pocos edificios. Los monstruos en la niebla sintieron que alguien había tocado el cuerpo del muñeco de trapo y se dieron cuenta de que esta era su oportunidad. Era imposible detenerse en la niebla negra. Quienes caminaban en medio de la misma celestial en el ritmo cormanonocienza, entonces el adilix sense equipasosas. Xiao Quan Fima licían palas de la en todo luyazo enmarazamente, en puente de rocoestante, de 7 miembros de largo enfrente. Detrás de esta puerta, no solo tenía que tener cuidado con el que empuja la puerta y el forastero, sino que también debía estar alerta ante los monstruos en la niebla negra. En cierto modo, los enemigos estaban por todas partes. No sabría cómo había muerto si no prestaba atención a su entorno. El contorno del edificio frente a él se volvía cada vez más claro. Basándose en su memoria, Chen He había llegado con éxito al siguiente edificio. La disposición de las dos áreas residenciales, detrás de la puerta, era diferente a la de fuera de la puerta. Los dos edificios más altos de Jinhua Apartments se erguían en el centro de la niebla, como dos manos que se extendían alto en el aire. Los edificios más pequeños de Jiu Hong Apartments estaban dispersos alrededor de estos dos. Formaban una base para fortalecer la estructura. Incluso con los brazos de dos personas muertas colgando de sus hombros, Chen He no se dio la vuelta. Los guió hacia el edificio como si ese fuera el plan desde el principio. Los monstruos de la niebla negra no deberían poder entrar en el edificio. Una vez que entré por la entrada,
Debería poder deshacerme de ellos. Era un plan muy bueno, pero cuanto más cerca estaba Chen He del edificio, más fuerte se volvía el agarre en sus hombros. Justo cuando estaba a punto de entrar en el edificio, incluso sintió que los dos brazos intentaban activamente tirar de él hacia atrás. Estaban tratando de arrastrarlo a la niebla negra, timenamente residaria viascamente. Xiao Hue quien a ellos con Mingun. El Kime y bien de que yen que mustar al orto. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apuntó hacia atrás y balanceó el hammer con todas sus fuerzas. Chenge se había preparado para ese momento durante mucho tiempo, pero cuando el hammer del doctor que rompe cráneos golpeó los brazos, no escuchó el sonido de huesos rompiéndose. Sin embargo, sí sintió que el agarre en sus hombros se aflojaba. Aprovechando esa oportunidad, Chen He se lanzó directamente al edificio. Al salir de la niebla negra, Chen He respiró el aire con avidez. Se sentía débil y agotado. La fatiga lo abrumaba como una ola, y su energía física estaba gravemente drenada. Con la espalda contra la pared, Chen He usó su visión yin-yang para examinar su propio cuerpo. La niebla negra se adhería a su cuerpo. Parte de ella se disipó inmediatamente una vez que cruzó la entrada, pero otra parte parecía haberse infiltrado directamente en su cuerpo. Chen He. Una voz familiar resonó. Chenge levantó la cabeza en shock. Potó 2 figuras humanas corriendo hacia él a través de la niebla negra fuera del edificio. Sosteniendo el hammer, Chen He miró fijamente la niebla negra antes de soltar un suspiro de alivio. Wen Qin arrastraba a Xiao Sun mientras corrían al edificio. Parecía que lo habían seguido a Chen He todo el tiempo. ¿Qué te ha pasado? De repente aceleraste y no nos dijiste nada al respecto. Casi te perdemos en la niebla. Xiao Sun lucía muy maltrecho. Todo su cuerpo estaba cubierto de arañazos hechos con uñas. Parecía una muñeca que había sido cortada. Chen He, ¿te pasó algo malo? Wen Qin, en comparación, se veía mucho mejor. Su cuerpo no tenía ninguna herida. La única diferencia era que su rostro parecía bastante pálido. Al estar los dos juntos, daba la impresión de que una fuerza misteriosa protegía a Wen Qin. Vi 2 manos de los muertos colgando de mis hombros y querían arrastrarme hacia la niebla negra. Chen Ge aprovechó ese momento de descanso para recuperar tanta energía como pudo. Si era posible, no quería hablar para ahorrar energía. Esta niebla negra parece tener la capacidad de distorsionar la memoria de una persona y luego mostrarla de una manera muy aterradora. Wen Qin dudó por un momento. La mano invisible regresó. Originalmente, iba hacia ti. Pero a medida que la distancia entre nosotros aumentaba, fue esa mano invisible la que me dio una palmada en el momento crucial para guiarme en la dirección correcta. Por eso Xiao Sun y yo no nos perdimos en la niebla negra. Cuando estábamos en el bloque A de los apartamentos Jinhua, esas manos nunca aparecieron. ¿Acaso solo aparece cuando Wen Qin está en peligro? ¿Realmente es Xiang Nuan? Quien caminaba en el ritmo de Sabunta de Taisen a tiempo tramada. Si la puerta de la montaña, había una carretera de montaña de 5 kilómetros de largo enfrente. Wen Qin, ¿puedes sentir su presencia ahora? Sí. Si no me equivoco, he sentido su presencia desde la primera vez que entraste en la niebla negra. ¿Desde la primera vez que entré en la niebla negra? Sí, fue en la azotea de los apartamentos Jin HWA. Después de que volviste de la niebla negra, sentí que él me acompañaba. Wen Qin explicó. ¿Podría ser por esta cosa? Chen Ge sacó de su bolsillo la estatuilla sin cabeza que tenía el nombre de Xiang Nuan. Esto es algo que recogí de la azotea. Debería estar relacionado con Xiang Nuan. Quizá. Wen Qin no podía estar segura. Además de esta estatuilla de barro, también encontré esto en la niebla negra. Espera un minuto. Chen Ge miró a su alrededor y luego abrió su mochila. ¿Qué demonios? ¿Dónde está mi gato? Saludos a mis compadres de Monterrey. Gracias por la confianza, son unos regios chidos. Capítulo 1095. Recuerdo del hospital. Este mundo detrás de la puerta le había generado mucha presión y exigía toda su atención. Sabía que no podría dividir su atención en otras cosas para no perderse detalles importantes, pero ¿quién iba a pensar que eso significaba que perdería de vista a White Tiger, que supuestamente lo estaba siguiendo? Honestamente, no fue hasta ese momento que Chen He se dio cuenta de que el gato blanco había desaparecido. El pobre gatito.
murmuró Xiao Sun en voz baja a su lado. Por cierto, ¿por qué llevas un gato contigo? He oído que los gatos negros pueden traer buena suerte, pero no creo que un gato blanco tenga el mismo efecto que uno negro. ¿Sabes qué es un gato blanco? Eso significa que cuando me viste, ¿el gato blanco todavía estaba conmigo? Tinexomos vidiose sarpecera, y entras la cachen en Teopa, en Boryu Quan Kerma Manetra y yo, o Quan Josas. El gato era bastante obediente. Se quedaba pegado a ti en todo momento, como si el resto de nosotros fuéramos a hacerle daño o algo así. Xiao Sun no tenía idea de que el gato blanco los despreciaba, porque eran personas muertas de detrás de la puerta. Él continuó suspirando. En realidad, te envidio. Yo también quiero tener un gato tan obediente como mascota. Se ve tan lindo acurrucado a tu alrededor. Eso es solo una ilusión. El gato solo se queda cerca de mí cuando estamos detrás de la puerta. Ginecó con la cabeza. ¿Recuerdas la última vez que viste a ese gato blanco? Fue cuando tú y tu hermana mayor subieron a la azotea. En ese momento, la abuela Lee y yo estábamos esperando en el tercer piso. El gato blanco te seguía cuando subiste, pero cuando volviste. Mi memoria está un poco borrosa en este momento, pero creo que fue entonces cuando desapareció. La revelación de Xiao Sun le dio a Chen Ke una gran pista. Como esperaba, me separé del gato blanco cuando entré por primera vez en la niebla negra. ¿Eso significa que se perdió dentro de la niebla negra, o que no me siguió allí en absoluto? Con el coraje de White Tiger, Chen He sentía que era más probable lo segundo. Pero si era así, ¿por qué el gato blanco no lo siguió de regreso y se quedó cerca de él cuando volvió de la niebla negra? Chen Ke se quedó pensando en esa pregunta. El gato blanco era muy inteligente. Sabía que en el mundo detrás de la puerta, donde el peligro acechaba en todas partes, y un paso en falso podía ser fatal, quedarse cerca de Chen He era la opción más segura. Pero había elegido alejarse de Chen He en un momento determinado. Eso significaba que había sentido algo que representaba un peligro para él alrededor de Chen He. Ya no era seguro quedarse cerca de Chen He. Con el ceño fruncido poco a poco, Chen He recordó los encuentros que había tenido en el apartamento Yu Hong, bloque 1, habitación 504. Los niños fantasmas en las paredes lo estaban mirando a él. Era como si Xiao Sun y Wen Qin no existieran para ellos. Ahora que lo pensaba, eso también era algo muy extraño. ¿Por qué me estarían apuntando a mí específicamente? Chen Ke aún no se había recuperado de su fatiga abrumadora. De hecho, se sentía cada vez más débil con el paso del tiempo. ¿Es posible que algo me haya poseído? ¿Ha estado alimentándose de mi cuerpo? La mayoría de los niños fantasmas en la habitación 504 estaban físicamente desfigurados. Hace tantos años, la muñeca de trapo había quitado partes de sus cuerpos para hacer ropa nueva para sí misma. Lo que estos niños fantasmas más odiaban era la muñeca de trapo. ¿Es posible que la muñeca de trapo haya encontrado una manera de poseer mi cuerpo? Usando su visión yin-yang, Chen Ge escaneó todo su cuerpo de nuevo. Además de su espalda, que no podía girar el cuello para ver, revisó cada centímetro de su cuerpo y no descubrió nada fuera de lo normal. Xiao-san, ¿puedes revisar si hay algo raro en mi espalda? No hay nada en tu espalda. Si un gato tan grande estuviera colgado en tu espalda, ¿no crees que lo sentirías? Xiao Su no entendía del todo el significado de las instrucciones de Chen Ke. No estoy hablando del gato. Podría haber algo más que me esté poseyendo. De todos modos, si nos encontramos con algún espejo más adelante, por favor avísame. Chen Ke arrastraba el martillo del Dr. Skullcracker por el suelo. El martillo de aspecto aterrador parecía haber aumentado de peso. Arrastrarlo agotaba a Chen He. De acuerdo. Xiao Sun frunció el ceño. Viendo lo nervioso que estabas, pensé que te preocupaba ese gato tuyo. Debería seguir escondido en el edificio A de los apartamentos Jin HWA. Probablemente haya encontrado un rincón seguro para ocultarse. En cuanto a su capacidad para protegerse, todavía confío mucho en él. El tigre blanco no tenía muchas cualidades, pero cuidarse a sí mismo y evitar el peligro eran sus mayores talentos. Debería poder aguantar hasta que volvamos a buscarlo. Aunque el gato blanco era muy cobarde, a veces podía resultar bastante útil. Su sentido del peligro era mucho más fuerte que el de Chen He. Proporcionaba a Chen He una advertencia incluso con el más mínimo movimiento en los alrededores. Después de que el gato blanco se separó de nosotros, fue también cuando la mano invisible se manifestó con más frecuencia.
¿Acaso no lo hizo antes porque tenía miedo de ser descubierto por el gato blanco? Pero, ¿por qué tendría miedo de ser descubierto? Chen Ge. Wen Qin, que estaba de pie en la puerta, se acercó para tirar suavemente de la manga de la camisa de Chen He. ¿Qué pasa? Este edificio se ve bastante diferente a los otros que hemos visitado hasta ahora. Chen He estaba tan preocupado por el gato blanco que no había examinado bien el edificio en el que se encontraban. Después de escuchar lo que dijo Wen Qin, usó su visión Yin Yang para escanear los alrededores. Una placa colgaba en la pared de la entrada. Apenas se podían distinguir las palabras Apartamentos Yu Hong, Edificio 2. Por alguna razón, las palabras habían sido talladas en la placa con algún tipo de cuchillo. Al entrar en el pasillo, la diferencia entre este edificio y el edificio 1 se volvió más evidente. Las paredes estaban pintadas con una capa de pintura increíblemente blanca. Un olor extraño persistía en el aire. Papel blanco amarillento estaba esparcido por el suelo. Los apartamentos Jin HWA, edificio A, fueron creados a partir de los recuerdos de Xiang Nuan, y los apartamentos JU Hong, edificio 1, fueron el primer recuerdo del feto fantasma. Entonces, ¿de quién es el recuerdo en el que se basa este edificio? Basado en la especulación anterior de Chen He, creía que todo el complejo de apartamentos Yu Hong estaba compuesto por los recuerdos del feto fantasma, pero al verlo, eso podría no ser cierto. Este edificio está incluso más limpio que los apartamentos Jinhua, y no parece tan viejo. Ni siquiera hay una mota de polvo en la barandilla. Esto demuestra que este edificio está habitado. Algunos inquilinos viven aquí. Xiao Sun aportó una observación útil por una vez. Cuando estábamos en los apartamentos Jinhua, edificio, los inquilinos mencionaron que el casero ocasionalmente salía del edificio para reunirse con los otros caseros en los demás bloques. Eso prueba que debería haber inquilinos vivos en los otros bloques. No todos los edificios son como los apartamentos Hyuhon, edificio 1. El mundo de Xiang Nuan detrás de la puerta es muy diferente a todas las otras puertas que he entrado en el pasado. Está envuelto en niebla negra. Solo estos pocos edificios no están infiltrados por la niebla. Así que, ¿significa eso que su memoria está dividida en múltiples partes y preservada en diferentes edificios? Timen como sede de distancia. Chen Ke se sentía bastante débil. Se preguntaba si era porque había usado la visión Yin Yang durante tanto tiempo. Aún así, no tenía otra opción. Tenía que seguir usando este poder de visión. No entiendo muy bien de qué estás hablando. No hace falta que lo entiendas. Solo necesito que me ayudes a encontrar un espejo lo antes posible. Chen Ke se apoyó contra la pared. Sabía muy bien que el recuerdo del feto fantasma estaba oculto entre estos pocos edificios. Explorar estos edificios era equivalente a explorar el pasado del feto fantasma. Quería saber qué había sucedido en el pasado, qué había ocurrido para causar el origen del feto fantasma. Esta era una oportunidad que no se permitiría perder. No pareces estar bien. Wen Qin comentó mientras estaba junto a Chen Ge. Estaba bastante preocupada por él. Deberíamos encontrar una habitación segura y descansar bien por ahora. Estoy bien. Deberíamos seguir avanzando. Chen Ge arrastró el martillo y subió los escalones. El diseño de Yu Hong Apartments Block 2 era completamente diferente al de Block 1. Había una ventana del tamaño de una palma en la parte superior de cada puerta, por lo que uno podía mirar dentro de las habitaciones desde fuera. ¿Cómo es que este lugar me da la sensación de una unidad de cuidados intensivos en un hospital? Timen como cerca de tiete sentasenéis. Fue ni mais, a la grupo de mi Cheida, de lo ente, y le enquin, xiao en el pamelio. El interior de la habitación también era muy extraño. Las paredes estaban pintadas completamente de blanco. Los azulejos del piso, los muebles y el techo eran todos de color blanco. La habitación es tan blanca que cualquier salpicadura de sangre sería muy evidente si llegara a verla. Quizá al propietario le guste el color blanco, o tal vez le encante que todo esté ordenado y limpio. Xiao Sun a veces se sentía asustado al estar cerca de Chen Ge, porque éste solía hacer comentarios casuales que hacían que la gente se obsesionara y sintiera un escalofrío. Ambos son edificios de Yu Hong Apartments, así que ¿cómo es que este está mucho más ordenado y limpio? En mi memoria, no hay un edificio como este en Yu Hong Apartments. Wen Qin era la agente inmobiliaria responsable de estas dos áreas residenciales. No tenía ningún recuerdo de este lugar, lo que significaba que este edificio, en el que estaban probablemente,
No tenía nada que ver con Yu Hong Apartments en la vida real. Empujando ligeramente la puerta, Chen He entró directamente después de darse cuenta de que no estaba cerrada con llave. Todas las cosas en la habitación estaban dispuestas de manera ordenada. El piso estaba simplemente enlosado. Apenas había polvo. Ni siquiera había una mancha negra en las paredes blancas como la nieve. ¿Es posible que el propietario tenga una obsesión por la limpieza? Xiao Sun suspiró aliviado. Después de dejar Jinhua Apartments, finalmente había entrado en una habitación que parecía relativamente normal. No muevas nada en la habitación. Probablemente alguien haya muerto aquí antes. ¿Cómo lo sabes? La capa de pintura en la pared es demasiado gruesa. Eso significa que se ha aplicado muchas veces. Normalmente, un propietario solo repinta una pared completa de esa manera cuando hay una mancha grande que es difícil de eliminar a mano. Chen Ge no podría haber sido más claro. La habitación podría verse blanca para ti ahora, pero en realidad, podría ser de color rojo sangre. Señalando hacia arriba con el dedo, Chen He miró los restos que estaban pegados en su uño. La capa más interna de la pintura ya se ha vuelto negra. Chen He, ven a ver esto. Wen Qin encontró un diario en el sofá. No tenía nombre, solo un número. 97. 0097 probablemente sea el número del paciente, como el de la muñeca de trapo que era 0004 al principio. Chen Ge hojeó el diario. Inicialmente, solo quería echarle un vistazo rápido, pero después de leer algo del contenido, se dio cuenta de que no podía apartar la mirada. Día X del mes X. Hoy es un día que merece ser recordado. El doctor me dijo que mi condición ha mejorado mucho. Probablemente pronto pueda salir del hospital. Cuánto he extrañado el mundo exterior. No puedo esperar para verlo de nuevo. Día X del mes X. Hoy llegó un nuevo paciente al hospital. Su número de paciente estaba bloqueado. El doctor lo alojó temporalmente conmigo. No esperaba tener un compañero de habitación de nuevo algún día. Este nuevo paciente es muy extraño. No parece tener miedo de mí en absoluto. Es la primera vez que me encuentro con un paciente así. Quizás haya una oportunidad de que seamos amigos. A diferencia de mi compañero anterior. Intenté hablar con él, pero lamentablemente, es muy torpe. Ni siquiera puede comunicarse de manera normal. Pobre niño. Me gustan las personas y las cosas feas. No es más como que lo que la gente considera feo yo lo veo como algo hermoso. El doctor dijo que sufro de una obsesión por lo feo, y es una forma muy común de fetiche. El día X del mes X. Hoy es el tercer día que el nuevo paciente ha vivido en la habitación. El doctor viene a verlo todos los días. Parecen anticipar que algo va a ocurrir. ¿Qué será lo que están esperando? El día X del mes X. El cuerpo del nuevo paciente ha comenzado a despedir un olor horrible. Es como el de un cadáver en descomposición. Le sugerí que fuera a tomar una ducha. Este pobre ser ni siquiera sabe qué es una ducha. No sabe que hay que quitarse la ropa antes de ducharse. Me tomó mucho tiempo explicárselo, hasta que finalmente lo entendió. ¿Cómo decirlo? Le dije al nuevo paciente que necesitaba quitarse la ropa para ducharse, así que, ¿por qué fue a la cocina a agarrar un cuchillo? ¿Acaso se necesita un cuchillo para quitarse la ropa? El sonido del agua se mezclaba con el de huesos siendo pelados. Siento que mi condición podría haber empeorado. El nuevo paciente ha terminado su ducha y todo el baño quedó teñido de rojo. Incluso dejó uno de sus brazos en mi baño. Me siento muy desrespetado. Tal vez porque nunca antes había tomado una ducha, el nuevo paciente y yo nos hemos acercado más debido a este pequeño incidente. Al final, he descubierto que disfruto pasar tiempo con él porque se ha vuelto cada vez más feo. El día X del mes X, hoy es nuestro 7º día viviendo juntos. Nadie ha podido quedarse conmigo tanto tiempo, porque esas personas no entendían mi perspectiva. Además, yo les ayudaba a volverse más hermosos mientras dormían por la noche. Cada paciente en este hospital tiene su propio número. Normalmente, nos referimos unos a otros por nuestros números, pero el número del nuevo paciente está cubierto, así que tendré que preguntarle por su nombre. Sé que esto es un gran tabú en este hospital, pero mientras ninguno de los dos lo cuente, los doctores nunca se enterarán. El nuevo paciente al principio se resistió a decirme su nombre, pero después de mucho insistir,
finalmente me confesó que la gente lo llamaba basura. O más bien, la gente lo llamaba basura. No podía creer lo que oía. Aunque es tan feo como se puede imaginar, nadie debería ser llamado basura. ¿Por qué alguien expondría su debilidad de esa manera? Le dije que el nombre de una persona es muy importante. Lleva consigo muchos deseos hermosos. Le dije que debería intentarlo e inventarse un nuevo nombre. Inventa uno. El día X del mes X del año X, el nuevo paciente finalmente se decidió por un nombre para sí mismo. Dijo que el nombre era Chen He. Le gusta mucho ese nombre. El día X del mes X, comencé a referirme al nuevo paciente como Chen Ye. Pasamos un tiempo bastante agradable juntos hasta que la habitación contigua se quejó del hedor que salía de nuestra habitación. La ropa del nuevo paciente ya no se puede usar. Necesitará un conjunto nuevo, pero los doctores no parecen hacer nada para ayudarlo. Simplemente vienen todos los días a registrar y luego me miran con expectación. Honestamente, no sé qué esperan. El día X del mes X del año X, se descubrió que le pedí al nuevo paciente que se inventara su propio nombre. Al principio, no pensé que fuera algo tan grave hasta que vi el número de paciente del nuevo paciente. 4. Lentibuto con medir de pirdez de la experiencia de Mina. Era solo un niño normal, ¿por qué su número es tan alto? El día X del mes X del año X, finalmente entendí por qué su número estaba en cuarto lugar. La razón era ese nombre, pero lamentablemente ya no puedo decírselo porque pronto los doctores me convertirán en su nueva ropa. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Por un lado, no esperaba ver su propio nombre en el diario. Y tampoco esperaba que su nombre fuera la razón por la que el feto fantasma estaba en el cuarto lugar. No, el Chenge mencionado en el diario probablemente no soy yo, sino ese niño que no puede ser matado sin importar qué. Con el diario en las manos, Chen He miró las fechas que habían sido tachadas y sus ojos se entrecerraron de repente. Su instinto le dijo que abriera su mochila para sacar los cuentos para dormir de Yang Ya. El formato es bastante similar, pero ahí termina la similitud. Probablemente estoy exagerando. Guardando tanto los cuentos para dormir como el diario en su mochila, Chen He revisó rápidamente la habitación. Al no encontrar nada, se preparó para irse. Capítulo 1096. El poder especial del feto fantasma. No hay un arreglo fijo en la numeración de las habitaciones en este edificio. Por lo que he observado, no parecen estar organizadas según los pisos en los que se encuentran. Sin embargo, parece que cada habitación aquí corresponde a uno de los pacientes del hospital maldito. Tinex somos pedo de la capizad que ellos entrete, e 7 miembros de la Najuca de Spin, allen dan en cine Barin Simon. El número de esta habitación era 49. En el hospital maldito, cuanto menor sea el número, más grave se considera la enfermedad. Eso significa que la habitación que acabo de visitar pertenece a un paciente que sufría de una enfermedad leve. Tine caminó hasta la puerta de la segunda habitación, en el primer piso. Una vez más, se inclinó hacia la ventana y miró a través de ella. El interior de la habitación 49 también era principalmente blanco. Los muebles y el papel tapiz eran todos blancos, lo que le daba un acabado muy limpio. La puerta no estaba cerrada con llave, así que Chen He entró directamente. Oye. No creo que deberíamos entrar en las habitaciones de la gente. Podríamos hacer que nos echen otra vez, como en el bloque 1. Por ahora Xiao Sun solo quería sobrevivir de manera segura hasta el amanecer. Lo que había sucedido esa noche era realmente difícil de aceptar para una persona normal como él. Chen Ge ignoró a Xiao Sun. Al entrar en la habitación, se preparó para usar la visión Yin-Yang, pero de repente se sintió mareado. Era como si el mundo se hubiera derrumbado repentinamente bajo sus pies. Mi cuerpo parece estar debilitándose debido a los múltiples usos de la visión Yin-Yang. Cada vez que Chen He usaba la visión Yin-Yang, generaba una cierta presión en su cuerpo. Chen He nunca había notado esto antes, pero en este mundo detrás de la puerta, podía sentir el daño causado por la visión Yin-Yang con mucha claridad. Cada vez que usaba la visión Yin-Yang, su temperatura corporal experimentaba un cambio muy leve. Chen He, ¿estás bien? Sintió que alguien lo sostenía del codo. Chen He se giró para mirar,
y se dio cuenta de que Wen Qin se había acercado a su lado. Esta madre era una buena cuidadora. No te preocupes por mí, estaré bien. Para darse un descanso, Chen He dejó de usar sus habilidades como la visión yin-yang, olfato espiritual y oído de fantasma. Esto significaba que el mundo que los rodeaba pronto quedó envuelto en oscuridad, y la única fuente de luz en la habitación provenía del teléfono de Wen Qin. Después de cerrar la puerta detrás de ellos, Chen He arrastró el hammer del doctor rompecráneos mientras caminaba por la habitación. Más allá de sus expectativas, encontró 9 diarios dentro de la habitación 49. El material de cada diario y sus portadas se veían idénticos. Y el número del paciente en los 9 diarios era 49. Con una curiosidad desbordante, Chen He hojeó los diarios uno por uno y se dio cuenta de que el contenido de todos ellos tenía pocas variaciones. Eran prácticamente idénticos. ¿Por qué el paciente de la habitación 0049 registraría lo mismo 9 veces? Después de leerlos con más atención, Chen He entendió lentamente la razón detrás de ello. Aunque el contenido de estos 9 diarios era el mismo, el tono y el ángulo de descripción de los eventos eran completamente diferentes. En otras palabras, los diarios daban la impresión de que había 9 personas diferentes en esta habitación, describiendo lo mismo desde 9 perspectivas distintas. Ninguno de los 9 diarios tenía la fecha escrita en ninguna parte. Si solo hubiera leído uno de ellos, habría estado completamente confundido por sus entradas. Pero cuando los colocó todos juntos y los leyó al mismo tiempo, hizo un descubrimiento impactante. Estos 9 diarios deberían haber sido escritos por una sola persona. Jin extendió los 9 diarios en el suelo y los abrió todo en la primera página. El primer diario. Acaba de llegar un nuevo paciente al hospital. Su número de paciente estaba bloqueado. Su cuerpo estaba envuelto en vendas para cadáveres, así que no se podía ver su cara en absoluto. Todo esto es tan misterioso, me quedé en la ventana mirando durante media hora. Los doctores parecían dudar en qué habitación colocar al nuevo paciente. El segundo diario. Ha pasado mucho tiempo desde que este piso recibió a un nuevo paciente. Mi hermano mayor me dijo que me ocupara de mis propios asuntos. Se ha vuelto tan viejo que ahora le tiene miedo hasta a lo más insignificante. Juro que nunca me convertiré en alguien como él cuando crezca. El tercer diario. Prácticamente no hay habitaciones vacías, desde la habitación 1 hasta la 50. ¿En qué habitación crees que colocarán al nuevo paciente? El cuarto diario. Personalmente espero que se mude con nosotros. ¿Sabes lo asqueado que me siento porque tengo que enfrentarme a ustedes 8 día tras día? ¿Qué puedo hacer para alejarme de ustedes? ¿Qué tal si cada uno elige una parte del cuerpo y luego nos separamos? Suena como una buena idea, ¿verdad? El quinto diario. Todos quieren quedarse con la cabeza. Obviamente, eso es irreal. Sugiero que nos separemos y dividamos las partes del cuerpo según su peso. Ese es el método más justo. El sexto diario. Basta de discutir. Ustedes, bastardos que se han apoderado de mi hogar. Yo soy el verdadero paciente 49. Ladrones, locos, idiotas, enloquecidos, salgan de mi hogar. El séptimo diario. La hermana 6 ha empezado con sus delirios otra vez. ¿Alguno de ustedes podría hacerla callar, por favor? El octavo diario. Calma ahora. Dejen de discutir. En términos patológicos, los 9 somos personalidades divididas. No hay diferencia de superioridad entre nosotros. Deberíamos vernos como iguales. El noveno diario. Díganme de nuevo, ¿por qué los 9 acordamos consumir y despedazar la personalidad principal? Si continuamos dividiéndonos mentalmente así, esta habitación solo se volverá más y más abarrotada. 9 diarios representaban 9 personalidades diferentes. Solo con echarles un vistazo rápido, el cráneo de Xiao Sun se entumeció, pero Chen He parecía estar disfrutando mucho al leerlos. Siento que estos 9 diarios son divagaciones al azar de una persona loca. Están llenos de palabras absurdas. Ningún contenido puede ser de confianza.
Xiao Sun había depositado toda su esperanza en Chengke. Estaba preocupado de que Chenghe pudiera ser influenciado por estos diarios. Tú piensas que están locos, pero ellos se burlarían de ti por ser un idiota. Chengke se arrodilló en el suelo. Al volver a leer los 9 diarios, hizo un nuevo descubrimiento. El paciente 0049 sufre de esquizofrenia, pero su situación es bastante única porque las personalidades que ha creado han asesinado a la personalidad principal, o usando sus propias palabras, la han consumido. ¿Puede consumirse una personalidad? Bueno, no soy un experto en eso. ¿Quién sabe? Esto podría ser un caso donde su psiquiatra principal plantó deliberadamente esta idea en su mente. Chengke sacudió la cabeza. El hospital maldito no tenía límite alguno. En lugar de tratar a sus pacientes, a menudo exacerbaban el más mínimo trastorno psicológico, hasta convertirlo en una enfermedad mental completa en sus pacientes. Todos los 9 personas tienen su propio trasfondo y experiencia. De hecho, cada uno tiene su propia ocupación y personalidad. El hermano mayor es el más cobarde y es un hombre de mediana edad. El segundo hermano es un abogado. El tercer hermano es un plomero. La cuarta hermana es una barman de un club nocturno con un temperamento horrible. El quinto hermano es un asesino con una obsesión por la limpieza. La sexta hermana es una celebridad. La séptima hermana es una profesora de piano. El octavo hermano es un psiquiatra. La novena persona es la más joven y tiene la personalidad más cercana a la del persona principal. ¿Estás leyendo estos diarios como si fueran un libro de historias? Hermano, no necesito una narración de sus vidas. Mejor busquemos un lugar seguro para escondernos por ahora. Xiao Sun tenía un presentimiento muy malo sobre ese lugar. Sentía que ese lugar era mucho más peligroso que el bloque 1. No hay ningún lugar que sea 100% seguro detrás de la puerta. Lo único que podemos hacer es seguir moviéndonos, persiguiendo la luz más débil que podamos encontrar. Chengke se sentó en el sofá. Incluso después de descansar tanto tiempo, su condición física no solo no se había recuperado, sino que se sentía mucho más cansado. El nuevo paciente se quedó con ellos durante 9 días, y cada día moría una persona de las del paciente 49. Cuanto más leo en el diario, más desesperadoras se vuelven las entradas. En el 9º día, solo se actualizó uno de los 9 diarios. Chengke sostenía el último diario. El dueño de este diario es la novena persona, la más joven y la que tiene la personalidad más cercana a la del persona principal. Él escribió la última entrada del diario. Año X, mes X, día X, no sé si el cielo del que hablan los médicos existe o no, pero sé que definitivamente hay un infierno en la tierra porque lo he presenciado con mis propios ojos. Sí, un demonio tiene un rostro como el suyo. Su corazón está completamente desquiciado y no puede expresar sus emociones como una persona normal. O más bien, no tiene idea de qué es una emoción. Para este demonio, el amor es igual a la muerte, y la esperanza no se diferencia de la desesperación. Desea toda la bondad del mundo, pero no deja de lanzar maldiciones a todo. Encontrará otras formas de destruir lo que no puede obtener, y una vez que lo obtiene, lo destruirá él mismo. La locura es un término demasiado débil para describirlo. Ningún vocabulario que tenga la raza humana es lo suficientemente malvado para describir a alguien como él. Ahora finalmente entiendo por qué los médicos lo dispusieron para que compartiera habitación con nosotros en la habitación 0049. Los médicos querían ver qué tipo de reacción podrían obtener del después de que asesinara a personas con identidades diferentes. Antes de conocerlo, siempre pensé que era diferente a todos los demás. Había 9 miembros de la familia viviendo dentro de mí. No importaba lo dura que fuera la situación externa, encontraríamos una forma de lidiar con ella. Teníamos un abogado, un psiquiatra, una celebridad e incluso un asesino entre nosotros. Con nuestro poder colectivo, podíamos manejar la mayoría de las dificultades que la vida podría lanzar contra nosotros. No fue hasta que el nuevo paciente se mudó con nosotros que nos dimos cuenta de lo ridículamente débiles que éramos. El nuevo paciente parece tener un superpoder invencible. Quema el odio, el resentimiento y el dolor dentro de su corazón para crear una maldición. No importa lo inofensiva que sea esta maldición, se convertirá lentamente en realidad después de un periodo de tiempo. Una vez que se siembra la semilla de la maldición, nunca se rompe. Mis hermanos y hermanas mayores murieron uno tras otro. Los vi desaparecer en la agonía del dolor y la desesperación, como si nunca hubieran sido parte de mí. Hoy es el 9º día, y sé que pronto me tocará a mí.
El contenido de los 9 diarios era bastante extenso para revisar. Pero en realidad, todos estaban interconectados y eran piezas del mismo rompecabezas. Por la tarde del día en que el nuevo paciente se mudó a la habitación 49, el paciente 49 intentó matar al nuevo paciente. Fue la personalidad latente del asesino la que puso este plan en acción. La razón fue simplemente porque no podía soportar el hedor horrible que emanaba del nuevo paciente. Después de actuar, se dio cuenta de que el nuevo paciente no era una persona, sino un monstruo disfrazado con el abrigo de un cadáver. Probó muchos métodos, pero falló en matar al nuevo paciente hasta que los médicos irrumpieron para detenerlo. Normalmente, cuando un paciente intentaba algo tan peligroso como un asesinato, sería severamente castigado, pero esta vez hubo una excepción. Los médicos solo vinieron a interrogarlo sobre todo el proceso antes de irse apresuradamente. Esa noche, las 9 personalidades se reunieron para discutir. Justo cuando estaban en lo más álgido de su discusión, la personalidad del asesino comenzó a autolesionarse. Era como si alguna clase de locura hubiera tomado control de él. Repitió en sí mismo las cosas que había hecho al nuevo paciente. Las otras 8 personalidades no tenían idea de qué le había pasado. Sin embargo, sabían que tenían que detener al asesino de lastimar el cuerpo físico que compartían. Así que no tuvieron más remedio que unirse para consumir la personalidad del asesino. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo mientras la distancia entre ellos aumentaba. Al final, se dieron cuenta de que todos los problemas provenían del nuevo paciente. Para proteger el cuerpo físico de daños reales, el psiquiatra y el abogado usaron a la personalidad más antigua entre ellos, el hombre de mediana edad, como cebo para realizar un experimento. Descubrieron para su sorpresa el poder aterrador del nuevo paciente. El poder de las maldiciones. Siempre que algo fuera dicho por el nuevo paciente, tenía la posibilidad de convertirse en parte de la realidad. Después de múltiples experimentos que hicieron con el nuevo paciente, empezaron a temer cada vez más por sus propias vidas, y había una buena razón para ello. Esto se debía a que descubrieron que, cuanto más desesperada, cruel y viciosa era la maldición que decía el nuevo paciente, más fácil se convertía en realidad. En contraste, las palabras felices y hermosas que decía nunca se habían realizado. Las personalidades restantes decidieron no relacionarse más con el nuevo paciente, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Desde el momento en que el asesino actuó, el nuevo paciente había comenzado a maldecirlos a todos. Con la muerte de cada personalidad, el hedor en el nuevo paciente aumentaba ligeramente. Eso parecía ser el sacrificio que tenía que pagar por usar este poder. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo mientras la distancia entre ellos aumentaba. Todas las maldiciones que salían de sus labios tenían la posibilidad de convertirse en realidad. Y cuanto más viciosas fueran las maldiciones, mayor era la probabilidad de que se hicieran reales. Este poder podría decirse que era el más aterrador que Chen He había encontrado jamás. No era algo que se pudiera evadir, y nada podía hacerse para prevenirlo. Al menos, eso parecía ser el caso. Todo tiene un equilibrio. ¿Acaso el feto fantasma no tiene que renunciar a algo cada vez que maldice a alguien? Después de leer todos los diarios, aparte del hedor creciente en el nuevo paciente, no parecía haber recibido ninguna otra influencia negativa. Parece que la mejor solución es matar al feto fantasma, porque tiene la capacidad de hablar. Eso era más fácil decirlo que hacerlo. El feto fantasma era un dios demonio. Sería difícil incluso dañarlo, y mucho menos intentar matarlo antes de que tuviera la oportunidad de hablar. Además, si actuaba y fallaba en asestar el golpe fatal, entonces sufriría la venganza viciosa del monstruo. Cheng reemplazó todos los 9 diarios que había encontrado. Volvió a tomar su mochila y se preparó para ir a la tercera habitación del primer piso a echar un vistazo. Chen He, ¿por qué no descansas un poco más? No te ves bien. Wen Qing estaba bastante preocupada por Cheng Ge. Ella sostenía el teléfono y se mantenía cerca de Cheng He, como si temiera que éste pudiera desmayarse en cualquier momento. Estoy bien. Dado que el edificio aún no ha mostrado ninguna actividad inusual,
Es la oportunidad perfecta para llevar a cabo nuestra investigación. Si el lugar se vuelve caótico, será demasiado tarde para hacer algo. Los sentidos de Chen He se habían vuelto mucho más opacos en comparación con antes. De hecho, incluso su voz transmitía la letargia de un hombre enfermo. La tercera habitación del primer piso era el número 11. Jinakisen que vaciló al ver el número, pero al final decidió abrir la puerta de la habitación. La habitación 11 era bastante diferente de las dos habitaciones anteriores que había visitado. Aunque las paredes también estaban pintadas de blanco, se podían ver manchas oscuras de sangre roja que la capa de pintura blanca intentaba cubrir. Los primeros 10 pacientes en el hospital maldito tenían médicos especiales que los atendían. Por el número del paciente, el paciente 0011 podría considerarse el enfermo más grave entre los pacientes normales. 3 habitaciones diferentes habían registrado la experiencia que le había sucedido a la muñeca de trapo después de ser enviada al hospital. El último rastro de humanidad que tenía se borró de su cuerpo y se convirtió en un monstruo completo. El hospital maldito parecía estar haciendo esto a propósito. Estaban empujando deliberadamente a la muñeca de trapo para que se convierta en algún tipo de monstruo, y quién sabe qué tipo de objetivo intentaban lograr con esto. El hospital maldito apareció en Yugyang hace unos 20 años. Gastaron tanta energía en la muñeca de trapo. ¿Podría ser porque sabían que era mi sombra y que la persona real que intentaban alcanzar era yo? Soy solo una persona que posee una casa embrujada. No hay razón para que nadie me ataque. El objetivo real que persiguen probablemente es la versión de mí mismo que no puede ser eliminada sin importar qué. La desaparición de mis padres probablemente tiene algo que ver con ellos también. Desde que obtuvo el teléfono negro, todo lo que Chen He había hecho era para encontrar a sus propios padres. En ese momento, sentía que nunca había estado más cerca de la verdad. Capítulo 1097. Monstruo con todos los pecados. Muchas capas de pintura cubrían las paredes, pero aún no eran suficientes para ocultar las grandes manchas de sangre. Los azulejos estaban dispuestos de manera ordenada en el suelo, pero las juntas entre los azulejos eran de color negro y rojo. A partir de estos pequeños detalles, parecía sugerir que algo extremadamente aterrador había sucedido dentro de esta habitación, y probablemente había ocurrido más de un incidente así. 3 salas de enfermos diferentes, y el paciente dentro de cada una es más aterrador que el anterior. El hospital maldito parece estar cultivando algún tipo de monstruo al mover a la muñeca de trapo a diferentes salas, utilizando a los otros pacientes para liberar todo su potencial al destruir y distorsionar por completo su visión del mundo. Chen que deambulaba dentro de la habitación 11. Revisó muchos cajones, pero no pudo encontrar un diario. ¡Qué extraño! El paciente en esta habitación no dejó ninguna pista. En su mayoría, el mundo detrás de la puerta estaba compuesto por los recuerdos del que abría la puerta. Pero la puerta de Xian Nuan era bastante única. Su memoria se había superpuesto con la memoria del feto fantasma, al igual que como los pocos edificios de los apartamentos Jinhua y los apartamentos Yu Hong se habían mezclado. Se entrelazaron e interceptaron la existencia del uno al otro de manera pacífica, creando esta situación única donde dos mundos coexisten al mismo tiempo. Estas pocas salas de enfermos deberían ser parte de la memoria de la muñeca de trapo. Siempre y cuando haya visto el diario del paciente, entonces el diario debería aparecer en algún lugar de la habitación, a menos que, por supuesto, el paciente 11 no tuviera el hábito de llevar un diario. La condición de Chen He estaba empeorando. Su visión se estaba volviendo borrosa y su cuerpo se estaba asimilando lentamente por la oscuridad. Afortunadamente, aunque tenía a Wenqing acompañándolo, este mundo detrás de la puerta parecía no tener efecto en Wenqing. Siempre que la mente de Chen He se deshilachaba, Wenqing era la primera en recordárselo. Ella estaba extremadamente preocupada por Chen He. Le tomó casi media hora a Chen He encontrar el diario del paciente 11 dentro de un espacio hueco debajo de un azulejo. El diario estaba viejo y usado. Cada página estaba empapada en sangre y tenía signos de haber sido quemado. Extrañamente, se parecía bastante a los cuentos para dormir de Zhang Ya. Parece que el dueño del diario quiso destruir este diario muchas veces, pero al darse cuenta de que era imposible, eligió un lugar muy apartado para esconderlo dentro de la habitación. Chen que se sentó en el sofá dentro de la habitación, colocó el martillo del doctor rompecráneo junto a sus piernas y abrió el diario.
Muchos decían que tenía el talento natural necesario para convertirme en psiquiatra. Dicen que tengo cualidades infinitas, llamadas así, que hacen a un buen psicólogo, pero solo yo sé que esas son las cosas que mostré al mundo porque quería convertirme en psiquiatra desde un principio. Elegí esta carrera no porque quisiera ayudar a los que estaban perdidos, sino porque deseaba curarme a mí mismo. Desde el principio, sabía que estaba enfermo, y a medida que profundizaba mis estudios, mi convicción de esa verdad solo se volvió más firme. El día X del mes X del año X fue una fecha muy importante para mí. Me vi obligado a quitarme la bata blanca de doctor y ponerme la ropa de paciente. El hospital me ha encarcelado junto con un monstruo que apesta de manera horrible. Odio escribir en un diario, pero escribir un diario es uno de los métodos de tratamiento más efectivos y forzados impuestos por el hospital. No sé si debería escribir la verdad o insertar algunas mentiras. ¿Qué tal si mezclo ambas y veo si logra volver locos a los doctores que me han asignado? Chen Ke miró la caligrafía en el diario y sintió que le resultaba extrañamente familiar. Sintió que la había visto en alguna parte antes, pero cuando intentaba recordarla, el nombre se le escapaba. Estaba justo fuera de su alcance. ¿Podría el paciente 0011 ser realmente el Dr. Gao? Tinaki visualizó la línea de tiempo en su mente. La sombra dejó a Chen He cuando éste tenía 6 años y fue encerrada en el hospital en forma de una muñeca de trapo. El diario mencionaba que en ese entonces, la esposa de este Dr. Gao aún estaba viva y su hija acababa de aprender a hablar. Luego, se menciona que el Dr. Gao trabajó por algún tiempo como médico nocturno antes de ser expuesto, convertido en paciente y encerrado junto con el feto fantasma. Chen Ke estaba a punto de cumplir 27 años y Gao Rushue tenía 22. En términos de edad, todo tenía sentido. ¿Acaso el paciente 0011 podría ser realmente el Dr. Gao? Chen Ke centró su atención en la caligrafía del diario. Esa sensación de familiaridad lo golpeó de nuevo. Esto se parece mucho a la caligrafía del Dr. Gao. Año X, mes X, día X, los pacientes que los doctores de este hospital odian más son pacientes como yo, porque si bajan la guardia, lentamente se convencen de nuestros argumentos y luego, poco a poco, se pierden a sí mismos, uniéndose a nosotros. Sé que me odian. Muchas personas en el hospital me quieren muerto. Probablemente por eso me encerraron con este monstruo. Quieren que muera aquí. Quizás, a sus ojos, solo soy una herramienta para incitar a este monstruo. Todos creen que moriré por su mano, pero en realidad, todos me han subestimado. Llamamos monstruos a los monstruos porque los vemos desde la perspectiva de los humanos. Quizás, desde la perspectiva de un monstruo, ¿qué diferencia hay entre nosotros, los humanos, y un monstruo retorcido y digno de lástima? Para evitar que mi compañero de habitación me mate, comencé un tratamiento sistemático sobre él. Nunca en mi vida había intentado curar a alguien con tanto empeño. Por supuesto, el objetivo no era curarlo. Solo quería probar todo lo posible para convertirlo en mi aliado, para ayudarme a escapar de este lugar maldito. Todos lo llamaban un monstruo, pero yo estaba dispuesto a referirme a él por su nombre. Me llevó toda una noche descubrir su nombre. El monstruo se dio a sí mismo el nombre de Chen He. Ya sea que escape de este lugar o no, probablemente recordaré este nombre por el resto de mi vida. Las entradas posteriores eran esporádicas y muchas páginas faltaban. Chen Ke no tenía idea de lo que exactamente había sucedido en esa habitación, pero estaba seguro de una cosa. La perspectiva del mundo colapsada y retorcida del feto fantasmal se estaba rectificando lentamente con la ayuda del Dr. Gao. Ya no era un monstruo poseído por maldiciones y odio, sino una anomalía que tenía una forma de pensar diferente a la normal. Los doctores del hospital esperaban que el Dr. Gao fuera asesinado, pero varias semanas habían pasado y él seguía vivo. De hecho, logró contactar con otros pacientes bajo la atenta mirada de los doctores. En la parte posterior del diario del Dr. Gao, se mencionaban varias veces al paciente 5 y al paciente 6. Con la cooperación de la mayoría de los pacientes y un pequeño número de doctores, la preparación fue larga y tediosa. Pero finalmente encontraron la oportunidad que esperaban. El diario no detallaba qué era esa oportunidad, pero a partir de notas al margen,
y alusiones en el diario, la oportunidad del Dr. Gao estaba relacionada con el paciente 2. Algo sucedió en el hospital detrás de la puerta. El Dr. Gao aprovechó esa oportunidad rara y se preparó para escapar con la muñeca de trapo. Casi lo lograron, pero al final subestimaron el horror del hospital. El diario del Dr. Gao no mencionaba cómo fue recapturado. Solo detallaba las consecuencias de ser capturado. La muñeca de trapo fue encarcelada detrás de una puerta de hierro negro, mientras que al Dr. Gao le aplicaron maldiciones hasta que casi murió por ellas. Una persona normal se habría rendido en ese punto, pero el Dr. Gao no era una persona normal. Él eligió mantenerse oculto por un tiempo. Para sobrevivir, nada estaba fuera de los límites para ese hombre. El tiempo no tenía sentido detrás de la puerta. Había comenzado a aceptar la enfermedad que tenía, la que nació con él y la que le dieron. Muchos eventos desafortunados le estaban sucediendo, pero en las entradas del diario, las palabras eran todas alentadoras e inspiradoras. Esto era más que un simple cambio de mentalidad. Había aceptado completamente la enfermedad como parte de su propia esencia. Ya no buscaba formas de curarla, sino que optó por aceptarla. El diario no mencionaba la enfermedad en detalle. Cheng creía que ese era el mayor secreto del Dr. Gao. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Estaba envuelto en cadenas y era increíblemente fuerte. Las fechas en el diario habían sido tachadas todas. Quién sabe cuánto tiempo pasó antes de que el Dr. Gao tuviera su segunda oportunidad. De manera similar, los detalles de esta segunda oportunidad no se mencionaban. Solo aludía al paciente 1 y a la ciudad roja. Después de aprender la lección del pasado, el Dr. Gao y el feto fantasmal, que se habían preparado durante mucho tiempo, lograron escapar de ese hospital con la mayoría de los pacientes. Ahí terminaba el diario, pero había dejado una impresión duradera en Cheng. Muchas piezas habían comenzado a encajar. Si su predicción no estaba equivocada, muchas preguntas se resolverían. Cuando el Dr. Gao escuchó mi nombre por primera vez de Gao Rusue, se interesó en mí. Cuando estaba realizando la misión en la escuela secundaria Muyang, incluso me llamó personalmente para darme orientación en medio de la noche. Además de eso, encontré mucha información sobre la casa encantada que el Dr. Gao había recopilado en su casa. Probablemente comenzó la investigación sobre mi casa encantada hace mucho tiempo. Ahora que lo pienso, quizás la muerte de la esposa del Dr. Gao esté relacionada con este hospital. Todo lo que él había planeado, desde cuando aún estaba vivo hasta después de su muerte, no solo era para revivir a su esposa, sino también para buscar venganza. Al cerrar el diario, la pregunta que el Dr. Gao había hecho cuando estaban en la morgue subterránea apareció en la mente de Cheng He. Lo bueno contra lo malo, y el pecado contra el castigo, todo en este mundo tiene una dicotomía. Cheng He levantó la cabeza en su palma. Entonces, ¿cuál es lo opuesto a lo humano? Ahora que había entendido mejor el pasado del Dr. Gao, Cheng He tenía una comprensión renovada de esta afirmación.